Sí, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Estamos saludándoles. Espero que algunos de ustedes ya estén pendientes de esta transmisión. Y pues queremos compartirles algunas cosas muy importantes. Nos gustaría ir monitoreando poco a poco quiénes son los que ya se están conectando. No sé si tenga un monitor aquí, Dulce, otro, el de AMI, tal vez para estar checando, porque no sé cómo se está. Aparte del tuyo, ¿no habrá uno? Ah, perfecto. Sí, hermanos, porque esto de transmitir a veces no se nos da mucho y pues no sabemos muy bien cómo se ven, cómo se ve la transmisión. Gracias por Dulce, que siempre está apoyándonos. Este, Está bien. Este, ok, hermanos, disculpen las fallas técnicas aquí. Muy bien, faltan unos minutitos más para el horario de las 7 y pues estamos ahí viendo, o Dulce nos está apoyando para saludarles, si ya se están ahí conectando, hermanos. Bueno, pues tenemos ya dos conexiones aquí de nuestro hermano Enrique, mis suegros, que están aquí en casa. Estamos dando un pequeñito tiempo, hermanos, para empezar este devocional. Bien, hasta ahorita solamente están conectados dos, tres, ok, ok.
Estamos dando un poquito de tiempo, hermanos. Esto es algo inusual. Para nosotros siempre va a ser mejor el asistir al templo de manera regular, es decir, presencial. Y lo de la transmisión, pues es una muy buena herramienta, sin duda. No digo que no lo sea. Sin embargo, considero que es mucho mejor reunirnos como la iglesia del Señor en el lugar, en el local que Dios nos ha concedido. Sin embargo, por causa de la lluvia, esta fue la decisión que se tomó, y pues de ahí nos dimos a la tarea de invitarles para que se conectaran en el horario de las 7, para que podamos tener este tiempo de devocional, y que el tiempo que tengamos sea un tiempo de bendición, hermanos. La lluvia sin duda siempre va a ser de bendición. Dios la manda y debemos de tener contentamiento y ser agradecidos. Sin embargo, pues los que vivimos por estos rumbos, por lo menos en el área de Villajuárez, otros en el área de Guadalupe, hay lugares donde se pone muy difícil el acceso. Entonces, por eso se tomó la decisión, para no evitar algún problema, un problema mayor. Como les dije, la lluvia es una bendición, sin embargo hay que tomar las debidas precauciones. Muy bien, creo que ya estamos en el horario de las 7. 7:04. Hermanos, pues una vez más, bienvenidos. Qué bueno que ustedes se pudieron conectar. Y pues damos gracias a Dios. Vamos a tener un tiempo de devocional. Su servidor va a estar presidiendo este momento. Por otro lado, el hermano Oscar, ya que vive cerca de las instalaciones de la iglesia, él nos hizo el favor de estar al pendiente, y por los hermanos que pudieran llegar de ahí cerquitas, a la par tener un devocional con ellos. Entonces, hermanos, pues bienvenidos, Dios los bendiga. Esperemos que en el transcurso de este tiempo otros se puedan agregar también. Queremos empezar primeramente poniendo todo en las manos de nuestro Dios. Vamos a tener una oración. Les invito para que en actitud de oración podamos ser dirigidos a cargo de nuestro hermano Enrique Collazo en esta oración. Vamos a orar, por favor, hermanos. Nuestro buen Dios, Dios de todo poder y toda misericordia, gracias te damos, Señor, porque tenemos esta libertad de alabarte, de glorificarte, de escuchar tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Y Padre, gracias te damos por todas tus bondades. Gracias te damos por la lluvia, Señor. Es una bendición y todo tiene un propósito, Señor. Amén. Bendice a cada uno de tus hijos en todo el mundo, y nos ponemos en tus manos para poder también recibir tu palabra, tu mensaje en esta hora. Amén. Bendice a la iglesia Jesús es el camino. Bendice a tu pueblo, y en tus manos nos ponemos para recibir lo que tú nos quieres decir en esta hora. Amén. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias, hermano Enrique. Vamos a tener un tiempo de devocional, hermanos, cantándole al Señor. La Biblia nos invita a que cantemos con gozo, a que no dejemos de alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hay un coro que está, además de estar muy precioso, es una invitación para que nosotros, como la iglesia del Señor, compartamos las buenas nuevas, el Evangelio. Todos deben de saber quién es Jesucristo. Vamos a cantar este precioso coro, hermanos, y que podamos de alguna manera participar. Participen ustedes ahí en sus casas, por favor. Todos deben de saber. Cantamos. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús.
todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón, es la estrella esplendorosa. Todos deben de saber. Qué precioso canto, hermanos. Ojalá que aprovechemos bien el tiempo. Los días son malos. Que este sea el mensaje para las personas y que conozcan que Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, puede salvarles de la condenación eterna, puede darles esa vida abundante solamente a través de Jesucristo. Hay otro canto, hermanos, este canto o este himno en nuestros coritarios es en el número 24 y nos habla también de una necesidad muy, pero muy apremiante. Cristo está buscando obreros. Un obrero es alguien que está dispuesto a servir al Señor. Un obrero, una obrera es aquel que tiene amor por las almas, por las personas que sin Cristo andan en este mundo y que necesitan la salvación. Un obrero es aquel que se rinde al Señor y le dice estas palabras: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cristo sigue buscando obreros y obreras para su miel. Vamos a cantar este precioso himno y ojalá que puedan ustedes ahí en familia unirse y cantar al Señor. Cantamos. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vive ya salvado por Jesús, su amor conoce ya. Habla pues, anuncia que la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. Gracias al Señor, hermanos, que este canto sea una petición constante. Danos más obreros, dice la Biblia. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien, hasta ahorita, ¿cuántos hermanos ya están conectados por ahí?
¿Cuántos? 17 hermanos, bendiciones a todos ustedes. No sé quiénes sean, la verdad. Ahí como que la que mueve esto, de la Blanca, hermana Blanca, Dios la bendiga, claro que sí. Orlando, bendiciones. Dani, hermano Dani, familia, claro que sí. Qué bueno, hermanos, que hagan este espacio. Y hermana Poli, una bendición. Hermano Felipe, claro que sí, Dios los bendiga. Hermana Marta, claro que sí. Elisa y Abraham, Dios los bendiga. Pues qué bueno, hermanos, no sé quién más. Son los que se alcanzan a ver. Sí, algunos no les mencioné porque no les aparecen por alguna razón, pero bienvenidos, hermanos. Una bendición poderles saludar. Vamos a entrar en el tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios, si les parece bien. Quisiera compartirles un tema cuya autoría fue de un hermano que nos fue de gran bendición en el retiro pastoral que tuvimos hace unos días atrás. El hermano Larry McFadden, un hermano misionero, un hermano que se ha dedicado a servir al Señor ya por muchos años, y tuvimos el gusto de conocerle ahí en este retiro pastoral. Y de veras que cuando una persona se pone en las manos de Dios y deja que Dios le use, Dios hace maravillas. Y el hermano Larry McFadden fue una gran bendición para muchos de los que estábamos ahí escuchando las enseñanzas, las predicaciones. Y pues Dios bendiga grandemente a nuestro hermano Larry McFadden. Y quiero compartirles precisamente lo que pudimos aprender ahí o pudimos escuchar. Recuerden, estoy compartiendo lo que nos fue de bendición ahí en el retiro pastoral. Claro, no podré explicarlo de la misma forma, muy diferente, claro, Dios los usa de una manera muy especial. Sin embargo, yo dije, estos mensajes yo quiero anotarlos y yo quiero compartirlos también. Quiero estudiarlos más, quiero ahondar en ellos, porque la verdad nos fueron de mucha ayuda y de mucha bendición. Estuvo predicando el hermano Larry McFadden y el traductor fue el hermano Lionel Smith, que también nos fue de mucha bendición. Así es de que quiero hablarles de este mensaje. El mensaje tiene que ver con la gracia de Dios. Y una pregunta que tenemos es, ¿cómo vivir en la gracia de Dios? Por lo menos 125 veces esta palabra, gracia, aparece en el Nuevo Testamento. Les voy a invitar para que por favor tengan ahí a la mano un ejemplar de la Biblia, porque vamos a estar aprovechando este tiempo. La lluvia, como ya lo dije, es una bendición. Sin embargo, esto no nos va a detener para seguir adelante, buscando la manera de servir al Señor. Y la gracia, hermanos, cómo vivir en la gracia de Dios. Quiero llevarles a diferentes versículos. Uno de ellos está en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 10. Que dice de la siguiente forma, hermanos. Usen su Biblia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero noten, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es un versículo muy interesante. Hermanos, ¿cómo vivir en la gracia de Dios? La palabra gracia se puede definir de diferentes ángulos que no se contradicen de ninguna manera, sino que la gracia de Dios es tan amplia, tan abundante, y podemos decir que la gracia es un don inmerecido, un regalo de Dios
que no merecemos y no hay ningún problema, se puede entender claramente. Sin embargo, la gracia es mucho más amplia. Hay diferentes vertientes de esta palabra tan importante, la gracia de Dios, cómo vivir en la gracia de Dios. Y quiero compartirles algunos puntos en donde la gracia produce diferentes áreas, diferentes cosas en la vida de las personas, particularmente de los hijos y de las hijas de Dios. Quisiera saber más o menos el tiempo para no extenderme, solo lo necesario. Y pues ahí le estoy pidiendo apoyo aquí a mi familia que están reunidos. Ok. Antes de la media hora me señala 5 minutos, por favor. Ok, hermanos. Dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Qué palabras tan importantes. La palabra gracia, hermanos, se puede ver reflejada en diferentes áreas de cada una de las personas, cada uno de los creyentes, cada una de las personas también. Y recuerdo mucho el ejemplo que tenemos en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo estaba pagando por los pecados de todos nosotros. Y en ese cuadro vemos que al lado derecho y al lado izquierdo del Señor Jesucristo estaban 2 ladrones, 2 malhechores. Estos 2 hombres le injuriaban, se burlaban de él y le decían, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y era una constante, pero uno de ellos cambió su perspectiva, uno de ellos pudo entender algunas cosas, uno de ellos pudo ver al rostro del Señor Jesucristo maltratado, desfigurado totalmente. Y ese hombre le dijo estas palabras, Señor, primero le dice al otro ladrón, ¿ni aún temes tú a Dios estando en esta condición? Nosotros merecemos, parafraseando un poquito, merecemos lo que nos está pasando. Lo merecemos porque somos ladrones, violadores, asesinos y tal vez otras cosas más. Y él decía, tú y yo lo merecemos, pero él no lo merece, él no ha hecho nada malo. Y luego le dice, Señor, y vemos un reconocimiento de parte de él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y saben ustedes cuál fue el resultado de esas palabras de este hombre? ¿Qué encontró al momento de expresar estas palabras? Vean, no encontró un rechazo, no encontró negativas, no encontró algo hiriente, no encontró absolutamente nada de eso. Encontró gracia de parte del Señor. El Señor, con esa mirada, aunque su rostro deshecho, pudo verlo muy posiblemente a los ojos a ese ladrón y le dijo estas palabras, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre halló gracia delante de Cristo. Y hermanos, podemos mencionar muchas cosas y hay que reconocer que la gracia de nuestro Dios es maravillosa. Entonces, vamos a ver qué produce la gracia además de esto. Si hay 125 veces que se menciona esta palabra, quisiera que viéramos algunas de estas cosas. En primer lugar, la gracia de Dios produce o produjo la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y note usted, fue por la gracia de Dios. Si están listos, busquen por favor ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo
14 dice así: y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y dice, lleno de gracia y de verdad. La gracia produjo la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto era necesario para que el plan maravilloso de Dios se pudiera llevar a cabo. Por eso Dios envió a su Hijo a este mundo, para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La gracia produjo la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es algo maravilloso que aún la historia de la misma humanidad nos señala hacia la persona de Cristo en cuestión de los tiempos antes de Cristo y después de Cristo. Qué interesante, hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que vino a este mundo por obra del Espíritu Santo y vino a nacer, y Él, hermanos, Él es 100% hombre, pero también 100% Dios, y a Él sea la honra y la gloria. Y Él tomó forma humana de tal manera que dentro del plan maravilloso de Dios venía precisamente por gracia su encarnación, y la Biblia dice que Él, siendo siervo, se humilló hasta lo sumo. Él padeció por usted, por mí, por nosotros, y Él sabe todas nuestras necesidades porque Él se humanó y por eso sabe todo al respecto. La Biblia dice que el Señor además fue tentado en todo. No podemos decir, no, el Señor en esta área no me entiende porque sencillamente yo estoy pasando algo que el Señor no pasó. Hermanos, Él nos entiende. Él dice que entiende absolutamente todo, por eso su humanidad, por eso su encarnación. Pero la única diferencia entre Él y nosotros es que Él nunca pecó y no hubo engaño en su boca. Esa es la gran diferencia. Él es santo, 3 veces santo, nuestro Dios, pero Él sabe todas nuestras necesidades. Y la gracia produjo encarnación. También la gracia produjo redención. La redención es la acción de redimir, es comprar de nuevo. Hay un himno que a mí me gusta mucho escucharlo y cantarlo, y dice, comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Y hermanos, es cierto, por la bendita gracia de Dios, Él nos ha redimido. La Biblia dice que hemos sido comprados por precio. Dice la Escritura en 2 Corintios 6, 19 y 20, ¿verdad? También, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros, y que no soy vuestro? Y luego dice, porque habéis sido comprados por precio. Él nos compró, hermanos. Él nos redimió. Y esto fue por pura y bendita gracia. Lo vemos ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice lo siguiente: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él murió para redimirnos, hermanos, y eso fue por gracia. Qué bendición el saber que Él pagó por nuestros pecados. Él exclamó en la cruz una palabra tan importante diciendo, tetelestai. Tetelestai es, yo ya pagué esa deuda. Esa deuda que había ya quedó pagada. Consumado es. Tetelestai. Hermanos, qué bendición el saber que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso la gracia produjo
redención. También la gracia, hermanos, produce salvación. En Efesios capítulo 1, si son tan amables, versículos tal vez muy conocidos, pero muy importantes. Dice la Biblia en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿verdad? Y luego, si podemos ver Efesios 2, 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. El versículo 8 creo que la mayoría lo conocemos. Porque por gracia, ¿se acuerdan, hermanos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego aclara, no es por obras, hermanos. La salvación que gozamos en Jesucristo no es por obras, es por pura gracia de nuestro Dios. Entonces la gracia del Señor produce salvación. A propósito, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, la manera en que podemos voltear a ver a las personas debe de ser con gracia. Porque la Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y a veces tomamos un papel muy equivocado, volviéndonos los jueces de todas las personas, etiquetando, criticando, juzgando. Y de esa manera, ¿cómo vamos a mostrar gracia hacia las personas? El Señor Jesucristo vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo pudo ver a las multitudes con gracia. A ti y a mí nos vio de la misma manera, con gracia. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, dice la Escritura. Hermanos, es la manera en que nosotros debemos de entender que la gracia produce salvación. Si tú y yo no estamos compartiendo el Evangelio, no estamos compartiendo de la gracia de Dios. Estamos ensimismados, estamos solamente pensando en nosotros y nos olvidamos que hay personas que necesitan la salvación que es en Cristo Jesús. Y hay que verlos así, con gracia. Jerusalén, Jerusalén, dice el Señor, ¿cuántas veces, esto viendo a la ciudad de Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Pero era la gracia del Señor siempre, hermanos. La gracia también produce servicio en nosotros. Esto es muy importante para el buen desarrollo de la iglesia. Hermanos, cada creyente que por gracia ha sido salvo, de ahí en adelante tiene el ministerio, y la palabra ministerio viene de ministrar, que es servir, el ministerio de la reconciliación. Cada creyente, cada hijo y cada hija de Dios, ahora por gratitud al Señor le servimos. Somos servidores los unos de los otros, hermanos. Y la gracia produce eso precisamente, el servirnos o el servir a otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino más bien cada cual por lo de los demás. Romanos dice que no debemos de tener un alto concepto de nosotros mismos, que debemos de pensar con cordura. Hermanos, sencillamente somos siervos por gracia. Primera Timoteo, capítulo 1, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14. Si lo tienen, voy a leer. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, vean ustedes, poniéndome en el ministerio, en el servicio a Dios, en el servicio a los santos, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador,
Pero dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero ¿qué encontró en el Señor? Gracia. Y el versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí en 2 Timoteo estamos cerca, pero en el capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muy, muy importante, hermanos. Dice también en Efesios 4:12, si pueden ir a esta porción. Estamos un poquito rápido, pero esperemos que se pueda entender lo más que este mensaje, lo más posible. Dice Efesios capítulo 4, versículo 12. Bueno, leo desde el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos habla de la gracia, hermanos, produce un servicio a nosotros. Y un último versículo bajo este punto está en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Si son tan amables, vayan ahí. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, es decir, póngalo al servicio a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué interesante es saber que la gracia produce esto, hermanos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cada creyente es un servidor del Señor. Hermanos, no estés esperando a que te sirvan. Tú y yo tenemos que servir a los demás por gracia. También la gracia produce compañerismo también. El compañerismo, hermanos. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29, acerca de este punto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Con este versículo, hermanos, quiero enfatizar que la gracia produce precisamente el compañerismo. ¿Cuánta falta nos hace tener buen compañerismo entre nosotros? A veces decimos lo que dice el salmista, el Salmo 133, me pueden corregir si me estoy olvidando de la cita. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A veces lo sabemos, pero en realidad hay armonía entre hermanos, en realidad hay buen compañerismo. Tendríamos que analizar ahí varias cosas. No estoy diciendo que en las iglesias debe estar todo en orden, al día, que no hay problemas, que no hay dificultades. Sí los hay, hermanos, hay muchos problemas, somos totalmente diferentes los unos de los otros. Algunos tienen un temperamento diferente, algunos tal vez son más extrovertidos, otros introvertidos, algunos muy serios, algunos que se molestan fácilmente. Hay de todo. La iglesia del Señor es una iglesia imperfecta, el único perfecto es el Señor. Pero en la iglesia, para que pueda haber compañerismo, debe haber gracia. Si no hay gracia, no hay compañerismo. Por ejemplo, usted puede exhortar a un hermano y es bueno. Usted le puede decir, hermano, pues ve a la iglesia, hermano, y le puede decir cuantas cosas quiera usted. Pero la pregunta, ¿dentro de esas recomendaciones hay gracia? ¿O no más hay instrucciones, hay regaños? Hermanos, la gracia produce compañerismo entre nosotros y hace mucha falta fomentar más el buen compañerismo, pero es por gracia. La gracia produce libertad para que seamos discípulos del Señor. Miren ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 1, si están ahí, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes, hermanos, con la libertad que Cristo nos ha hecho libres.
en Cristo Jesús y por la gracia tenemos una libertad para ser discípulos. Tito capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia produce una libertad para que seamos discípulos del Señor. Un discípulo, hermanos, no es aquel que nomás está escuchando, es aquel que pone en práctica lo que su maestro le está diciendo, y en este caso el maestro es Cristo Jesús, y la gracia produce una plena libertad para servir al Señor. La gracia produce generosidad entre nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 8. Vean ustedes ahí lo que dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, vean, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos, la gracia produce generosidad, ahí mismo en esa porción, pero en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia produce generosidad en nosotros. Hermanos, la Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracias. Qué importante es, el domingo hablábamos de esto, hermanos, que si tú, dice el apóstol Santiago, si tú ves que un hermano padece necesidad y va contigo y te pide de alguna manera, y es más que evidente su necesidad, y tú puedes ayudarle, tú tienes lo necesario para ayudarle, pero en cambio le dices, ve hermano, ve en paz, saciados y calentados, y voy a orar por ti, como diciendo, ok hermano, vete y voy a orar por ti. ¿De qué sirve? Y en ese tema estábamos hablando de que la fe sin obras es muerta. Pero esto no se va a producir, hermanos, porque es solamente por gracia. La gracia produce generosidad. Y también la gracia produce permanencia, fuerza y permanencia. Vean ustedes 2 Corintios 12, versículo 9, que dice lo siguiente. Basta, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto era, hermanos, el apóstol Pablo pidiéndole al Señor su ayuda, diciéndole, Señor, he rogado 3 veces que me quites este aguijón en mi carne, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gracia produce eso, fuerza, firmeza, duración en cada uno de nosotros. Y en Hebreos 13:9 encontramos otra cosa muy importante, hermanos. Hebreos 13:9 dice la palabra de Dios, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con qué, hermanos? Con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. La gracia produce estabilidad, firmeza, arraigo en las cosas del Señor, en nuestras convicciones, hermanos, a pesar de que vivimos tiempos extremadamente difíciles. El apóstol Pablo cuando le dijo a Timoteo, porque vendrán tiempos difíciles, en aquellos tiempos eran situaciones complejas. Quiero decirte, hermano, que hoy son peores. Hoy hay más cosas, más distracciones, más ataques. Se ha incrementado todo esto. Hermanos, por último, la gracia produce humildad en nosotros. La gracia produce humildad en nosotros. ¿Qué mejor ejemplo de humildad que el Señor Jesucristo? No hay mejor ejemplo de humildad que el Señor Jesucristo. Él es nuestro guía. Él es nuestro mayor ejemplo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Hermanos, hay veces que el orgullo, la soberbia nos corona. Y en vez de mirar por los demás, estamos nomás pensando en nosotros. Eso es falta de humildad. Y una persona que tiene esta característica es una persona que evidentemente podemos encontrar gracia, y gracia abundante también en relación a lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. Es decir, la gracia produce humildad. Si nosotros nos conducimos apegándonos a la vid verdadera que es Cristo, a Él, a su palabra, sin duda esto va a permear nuestras vidas, y las personas, sin que nosotros lo estemos diciendo, se van a dar cuenta de que Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, debemos de ser el ejemplo de humildad también. Debe haber humildad. Y un versículo para corroborar esto y terminamos es Santiago 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, la gracia de Dios es tan abundante. ¿Cómo podemos vivir en la gracia de Dios? Es la pregunta. La única forma de vivir en la gracia de Dios es a través de este libro, que es la palabra de Dios. Si tú y yo no estamos buscando el consejo de Dios, si tú y yo no estamos ajustándonos a los parámetros de este precioso libro, si tú y yo estamos más ocupados en las cosas de este mundo, olvidándonos que tenemos un precioso tesoro aquí, que es el pensamiento, que es la palabra absoluta de nuestro Dios, entonces la gracia, que es tan amplia de parte de nuestro Dios, nosotros no podemos reflejarla, porque nos hemos olvidado de lo más importante. Tenemos que ir a las sendas antiguas. A veces nuestro corazón está tan duro, tan orgulloso, y eso es lo que vamos compartiendo por doquier, cuando podemos compartir la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos den las fuerzas para seguir adelante, siempre tomados de su mano, y recordar que por la gracia de Dios somos lo que somos. Dios les bendiga, y oramos para que sus familias, para que ustedes sigan adelante buscando servir más al Señor. Les voy a invitar para que tengamos una oración final, y una vez más les reiteramos, cuídense mucho. Si Dios nos da la oportunidad de estrechar nuestras manos en señal de compañerismo el domingo, pues con mucho gusto vamos a estar ahí en las instalaciones de la Iglesia Bautista Jesús el Camino. Y pues bueno, hermanos, sin más vamos a despedirnos de esta transmisión con una oración, hermanos. Vamos a orar y que Dios los bendiga. Padre eterno, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. No merecíamos esta salvación que tú nos has dado, pero por tu bendita gracia nos la has dado, Señor. Por gracia somos salvos. Y también por gracia tenemos tantas cosas que podemos disfrutar. Por tu bendita gracia podemos tener una familia. Por tu gracia nos has prestado hijos. Por tu gracia tenemos un lugar donde congregarnos. Por tu bendita gracia, ahorita, Padre eterno, te place el que no estemos en un hospital, y es por gracia. Pero si aún aquellos hermanos, aquellas personas que están en un hospital están sufriendo, sí, sufren, pero tu gracia es suficiente para cubrirlos también a ellos, porque en medio del dolor, en medio de la adversidad, tu gracia es suficiente. Padre eterno, estamos muy agradecidos por todo lo que tú nos has dado y nos sigues dando. Te ruego bendigas a tu iglesia, Jesús es el Camino, a cada familia que está al pendiente de esta transmisión, que les guardes, Señor, en tu nombre, que les proveas todo lo necesario, pero que por encima de todas las cosas nosotros podamos reflejar también tu gracia para con los demás. Señor, te damos la honra y la gloria que solamente tú mereces. Y una vez más, gracias, Señor, por el agua preciosa que nos envías. Muchas gracias. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga y estamos muy al pendiente.